Ahora estudiaremos un capítulo nuevo llamado cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Similar al triángulo, que era la unión de tres puntos no consecutivos mediante segmentos de recta. Entonces un cuadrilátero sería la unión de ahora cuatro puntos no consecutivos y lo unimos mediante segmentos de recta. Lo vamos a unir, pero para ello le llamamos, por ejemplo, vértice A, punto B, punto C, punto D. Y lo vamos a unir de manera consecutiva, de tal manera, aquí está el secreto, que no se intersecten, o sea, en otras palabras, que no sean secantes. ¿Qué quiere decir esto? Que al unirlos, en este caso, no podría yo unir AC con BD, porque se estarían intersectando. Al hacer la intersección AC con BD ya se estarían recta secante, por lo tanto eso es lo que yo no quiero. No pueden ser secantes. Entonces un cuadrilátero es la unión de cuatro vértices no consecutivos mediante segmentos de recta que no sean secantes. Acá está el cuadrilátero. Entonces, una de las propiedades fundamentales de todo cuadrilátero vendría a ser lo más elemental, es que la suma de sus ángulos interiores vendría a ser ¿cuánto? 360 grados. Entonces el alfa más el beta más el teta más el gamma es igual a 360 grados. Cosa que ya lo habíamos estudiado cuando se hizo triángulos, ¿cierto? Habíamos estudiado justo también el cuadrilátero como parte del triángulo cuyo valor vendría a ser sus ángulos interiores suman 360 grados. Ahí está el cuadrilátero. Lo que sigue a continuación es cómo clasificar los cuadriláteros. Clasificación de los cuadriláteros. La primera clasificación que se tiene para los cuadriláteros, y esto es más teórico, hay dos tipos de cuadriláteros. Uno se llama los cuadriláteros convexos y el otro se llamará cuadrilátero cóncavo, que ya lo desarrollamos en el capítulo de triángulos. Ese cuadrilátero cóncavo, vamos a ponerlo aquí, convexo y cóncavo. Es un cuadrilátero sí porque tiene cuatro vértices no consecutivos y están unidos mediante segmento recta y no se intersectan. Entonces, el famoso boomerang era el cuadrilátero cóncavo. Y ahora acá tengo cualquier cuadrilátero en el cual se llamará convexo. ¿Cuándo o cómo reconozco que algo es convexo o cóncavo? Entonces veamos la siguiente forma. Una de las formas de reconocer si es convexo o cóncavo es si hacemos pasar por acá una recta. Y si la recta corta en dos puntos, podemos decir que él es convexo. Pero si trazamos una recta y corta en cuántos puntos, uno, 2, 3, 4, está cortando en este punto, en este otro y en este otro. Como está cortando en 4 puntos y ya es más que 2, porque solamente debe cortar en 2 puntos, esta figura ya no será convexa, sino se llamará cóncava. Y cuando solamente corte en 2 puntos, a lo más, obviamente vendría a ser el nombre de cuadrilátero convexo. Otra forma de reconocer el cuadrilátero convexo es cuando un ángulo interior es mayor que 180. Por ejemplo acá, este ángulo podemos llamarle por ejemplo ángulo cuyo valor sea, a ver, phi. Notamos que phi, la abertura de phi es mayor que 180. Phi es mayor que 180. Cada vez que yo veo un ángulo mayor que 180, entonces puedo afirmar que ese cuadrilátero es cóncavo. Mientras que todo ángulo interior sea menor que 180, podré afirmar que es convexo. Otra forma de clasificar a los cuadriláteros, ya no según el ángulo interior, sino vendría a ser otra manera para la clasificación de los cuadriláteros, vendría a ser de la siguiente manera. Y la primera se llama los famosos trapezoides. ¿Qué es un trapezoide? Son aquellos que no tienen lados opuestos paralelos. Entonces, dentro del trapezoide vamos a encontrar dos maneras. Uno se va a llamar el famoso trapezoide simétrico y el otro se llama trapezoide
asimétrico. Pero ambos deben verificar la definición de trapezoide. Son aquellos que no tienen lados opuestos paralelos. En el trapezoide simétrico podemos tener la siguiente figura. Ahí está. Los lados opuestos no son paralelos, por lo tanto es un trapezoide. ¿Y por qué le llamamos simétrico? Porque hay una relación acá. Si unimos estos dos de acá, vamos a encontrar la siguiente manera. ¿Qué cosa? Que este de acá es igual con el de acá y este otro de acá tendrá que ser igual con este otro acá. Es como que se han juntado dos triángulos isósceles en común. Y tengo de la siguiente manera. A él se le llama trapezoide simétrico. Entonces, ¿quién sería el trapezoide asimétrico? Debe cumplir lo mismo. Son aquellos que no tienen lados opuestos paralelos. Y el caso de trapezoide asimétrico es el clásico que ya hemos estado utilizando. El caso más anómalo, más extraño, de la siguiente forma. Lados opuestos no son paralelos, sin embargo, es la consideración más general. Si nos dijeran en algún problema, cuando escuchemos o relacionemos la palabra cuadrilátero, el caso más genérico es dibujar un trapezoide asimétrico. Y el trapezoide simétrico simplemente se va a cumplir, inclusive, que si unimos estos opuestos, estos ángulos van a ser bisectrios o iguales, ¿correcto? Iguales. Al igual que este otro acá. Este otro acá van a ser iguales, bisectrices. Eso se estaría cumpliendo. Y en el trapezoide simétrico, no olvidar que cuando intersectamos las dos diagonales, aquí va a formar 90 grados. Ahí está. Los cuadriláteros no solamente se pueden clasificar como trapezoides, sino también como los famosos trapecios. Los trapezoides eran cuadriláteros cuyos lados opuestos eran no paralelos. En este caso, los trapecios son aquellos cuadriláteros que tienen dos lados opuestos paralelos, solamente dos lados, porque los otros dos no son paralelos. Dentro de los trapecios aparece el trapecio, por ejemplo, isósceles. ¿Cómo es el trapecio isósceles? Tenemos, ahí está el trapecio, dos lados son paralelos opuestos. Notamos que este lado es opuesto con él y son paralelos. Ahora, para que sea isósceles, además debe de cumplir que este lado de acá tiene que ser igual con este lado de acá. Y eso nos va a dar opción a decir, en todo caso, que este ángulo, llámale por ejemplo teta, tendrá que ser igual a este otro ángulo. También tendrá que llamarse teta. Eso vendría a ser el trapecio isósceles. Hay otro trapecio que se llama trapecio rectángulo. Dos de sus lados son paralelos. Pero sin embargo, ¿por qué crees que se llamará rectángulo? Si bien es cierto, acá están los lados opuestos paralelos, forman entre sí 90 grados por acá. Un ángulo recto por acá y un ángulo recto por acá. A ese tipo de trapecio se le da el nombre de trapecio rectángulo, pero sin embargo existe otro trapecio que tiene el nombre de trapecio simplemente escaleno. Y ya vemos que un escaleno por lo general eran cuando los lados eran diferentes. Entonces este escaleno podría ser de la siguiente forma. ¿Es un trapecio? Claro, tiene dos lados opuestos paralelos. Ahora, sin embargo, estos lados que están en sus costados no vendrían a ser iguales, ni siquiera forman 90 grados. Por lo tanto, se le llama trapecio escaleno. Lo que sí es cierto, también es claro mencionar, por lo general, que tanto el isósceles, tanto el triángulo, el trapecio rectángulo y el trapecio escaleno, cuando me hablen a mí, se tiene un trapecio a secas, entonces lo primero que viene a mi mente va a ser este tipo de trapecio. Si me dicen trapecio, simplemente automáticamente me están hablando del trapecio escaleno. Para que yo utilice el trapecio isósceles me tienen que especificar que es un trapecio isósceles. Para que yo use el trapecio rectángulo me tienen que especificar que tengo un trapecio rectángulo. Pero si solamente mencionan la palabra trapecio, hace mención
al trapecio escaleno. Veamos un ejemplo. ABCD es un trapecio isósceles, entonces estamos hablando de este caso, del trapecio isósceles. AYX es la pregunta, esto de acá, sabiendo que este ladito AB5 y el lado ABC es 7. En todo caso, ¿cómo conseguimos X? Pero notamos que tengo un ángulo conocido que, por cierto, en el capítulo anterior se estudió como triángulos notables. Él es 37. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuándo se cumple primero que es un trapecio isósceles? Cuando estos dos lados, ¿cómo son? Iguales. Por lo tanto, si este lado AB vale 5, este lado AB también vale 5. Ahora, si él vale 37, él es teta y él es teta. Si él es 37, él tendrá que ser ¿cuánto? También 37 grados. Luego, como este es un ángulo notable conocido, para sacarle provecho a ese notable le tendré que trazar una perpendicular a dicho lado AD. Al trazar esa perpendicular, tengo un triángulo notable conocido de 37 y él tendrá que ser 53, donde los lados están en la proporción de 3, 4 y 5. Como la hipotenusa es 5, a 37 tendrá que le oponerse 3 y a 53 se le opone 4. Análogamente a lo que hemos hecho acá, se realiza por acá. Le trazo una perpendicular. Si él es 37, este ángulo es su complemento, 53. El triángulo 37 y 53 es 3, 4 y 5. Como la hipotenusa vale 5, a 37 menor ángulo se le debe oponer también 3 y a 53 se le debe oponer 4. Entonces, notamos que aquí tengo 90, 90 y como son paralelos, aquí tendrá que haber 90 y acá tiene que ser también 90. Como él es 3, 3, él es 7, esto se convierte en un rectángulo. Si él es 7, él tendrá que ser 7. Por lo tanto, ¿cuánto tendrá que ser X? 4 más 7 más 4. Y X es 15. Y eso es lo que nos pregunta. ¿Cuánto vale X? Y X es 15. Una última mención en esta parte. En los trapecios, notamos que los lados paralelos también van a tener un nombre específico. Y a ese nombre específico se le suele llamar a él base mayor y al menor se le llama obviamente base menor. En cualquiera de los tres tipos de trapecios, siempre el de abajo base mayor y el de arriba superior vendría a ser base menor. Algunas propiedades del trapecio que es necesario mencionarlas. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un trapecio, en el caso más genérico hablamos del trapecio escaleno, donde la parte superior le llamamos A y la parte inferior B. Ya hemos dicho que se llama base menor y base mayor. Entonces, M es el punto medio de este lado y N es el punto medio de este otro lado. MN es X, donde X resulta ser la semisuma de A más B o la semisuma de las bases. Sería A más B sobre 2. Este valor de X, por lo general, tiene un nombre y se le conoce como, en este caso sería la mediana del trapecio. ¿Quién es la mediana? MN. Donde X es el valor de la mediana. Y de esa forma conseguimos el segmento MN, la semisuma de las bases. Ahora tenemos otro trapecio escaleno, caso más genérico, y le trazamos una diagonal. Recordemos que la diagonal es la unión de dos vértices que no sean consecutivos. En este caso, él con él no lo puedo unir porque ya es un lado, pero puedo unir él con él, dos vértices que no son consecutivos, y a eso se le llama diagonal. Y por acá unimos también él con él.
Ya está. Tengo entonces la unión o estoy trazando las dos diagonales. Esas diagonales se intersectan, pero sin embargo, al trazar la intersección de las diagonales encontramos algo. Aquí encuentro el punto medio de esta diagonal, donde puedo decir que este segmento tendrá que ser igual a este otro segmento. Por acá encuentro el punto medio de esta otra diagonal, donde puedo decir entonces que, aquí pongo una marca, este segmento tendrá que ser igual a este otro segmento. Ahí está, punto medio. Y ahora voy a unir esos puntos medios de las dos diagonales. A él le llamo X. A él le sigo llamando A y a él le sigo llamando B. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo X? X vendría a ser la semidiferencia del mayor, que es B, por lo tanto es base mayor menos base menor sobre 2, la semidiferencia. A ese valor X, o a este segmentito, si le ponemos un nombre, le podemos llamar, a ver, M' y a él N'. Al M' y N' se le da un nombre vulgarmente conocido como la medianita. Y se calcula de la siguiente forma, como la semidiferencia de las bases. Siguiendo con la clasificación de los cuadriláteros, llegamos a una tercera familia. Primero fueron los trapezoides, segundo los trapecios y ahora aparecen los famosos paralelogramos. Paralelogramos. Los paralelogramos es una familia. ¿Y qué son los paralelogramos? Son aquellos cuadriláteros de lados opuestos paralelos y ángulos opuestos congruentes. Entonces, si sabemos que ahora, en comparación de los trapecios, ya no solamente son dos lados opuestos paralelos, sino son 2 a 2. 2 a 2 son lados opuestos paralelos. Eso me da pie a un caso más genérico. Y él se llamará, el primero estudiado será romboide. ¿Qué es el romboide? El romboide es la siguiente figura. Tengo el siguiente romboide. En el romboide nos damos cuenta que este lado es paralelo a él, por lo tanto van a ser iguales. Y este otro lado, paralelo a él, por lo tanto van a ser iguales. Él es el romboide. Luego tengo el también conocido como el rombo. En el rombo tenemos lo siguiente, parecido al romboide, pero de tal manera que tenga ahora sí. Ahí está el rombo. En el caso del rombo, los cuatro lados son iguales. Puedo decir que él es igual con él, igual con él e igual con él. Es como tener un típico caso de un cuadrado pero deformado. También tenemos ahora, como el romboide, el rombo, tenemos el rectángulo. Él es paralelo a él, por lo tanto son iguales. Y él es paralelo a él, por lo tanto son iguales. Y los ángulos opuestos son congruentes o iguales. Los ángulos opuestos son congruentes o iguales. Los ángulos opuestos son congruentes e iguales. Ahí tengo el rectángulo. Y por último tenemos al cuadrado. Todos manejamos muy bien cómo es el cuadrado. Todos los ángulos son rectos y además iguales. Ahí está. A toda esta familia se le da el nombre de paralelogramos. Pero obviamente en especial hay que tener mucho cuidado porque cada uno de ellos tiene ciertas características al trazado de su diagonal. Por ejemplo, vamos a trabajar con cuidado el caso del cuadrado. Ahí está el cuadrado. Cada ángulo es recto, 90, 90, 90 y 90. ¿Correcto? Hasta ahí creo que todo es conforme. Trazamos, todos los lados son iguales. Entonces podemos hacer una marca por acá. Él es igual con él, él es igual con él, él es igual con él y él es igual con él. Trazamos una diagonal. Al trazar la diagonal del cuadrado, nos damos cuenta que se han formado dos triángulos rectángulos que tienen catetos iguales. Por lo tanto, eso significa
que estos ángulos tendrán que ser iguales y como son complementarios tendrán que ser 45 y 45. En otras palabras, si él es 45 y como todo vale 90, él también tendrá que ser 45 grados y este otro ángulo también tendrá que ser 45 grados. Entonces podemos afirmar que la diagonal en un cuadrado vendría a ser una bisectriz porque divide el ángulo en dos de igual medida. Además, si trazamos otra diagonal, se repite lo mismo. Tendrá que ocurrir que él es 45 y por lo mismo que es una bisectriz, tendrán que ser también 45 por acá y 45 por acá. Si notamos, nos damos cuenta, él es 45 y 45, por lo tanto estamos descubriendo que el ángulo formado por las dos diagonales tendrá que ser un ángulo recto de 90 grados. Entonces, cuando unimos las dos diagonales, o perdón, intersectamos las dos diagonales, se están formando cuatro triángulos rectángulos que son notables de 45 y 45. Eso es lo que está ocurriendo con el cuadrado. Y es evidente que si a él le llamamos A y él le llamamos A, la diagonal vale a raíz de 2. Si él es A y él es A, esta otra diagonal también vendría a ser a raíz de 2. Las dos diagonales son de igual valor. Si esto ocurre en el cuadrado, veamos qué ocurre ahora en el rectángulo. Ahora tenemos un rectángulo. Sabemos que todos los ángulos interiores son 90 grados y 90 grados. Sin embargo, ahora vamos a trazar la famosa diagonal. Otra vez, si trazamos la diagonal, ahí está, una diagonal, y acá trazamos otra diagonal. Ya está. Las diagonales son iguales, ¿correcto? ¿Cómo lo podemos dar cuenta? Si a él le llamamos A, él es A. Si este lado vale B, él es B. Si hacemos Pitágoras, esta diagonal sería raíz de A cuadrado más B cuadrado. Pero esta diagonal de acá también vendría a ser lo mismo, raíz de A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, las dos diagonales son iguales. Pero eso me conlleva algo interesante. Por ejemplo, que estos puntos de intersección, este punto, me ha generado que estos segmentos, los cuatro, tienen que ser iguales. Los cuatro segmentos de la diagonal formados tienen que ser iguales. Esto está ocurriendo en el cuadrado. No vayamos a pensar que este ángulo de acá sea 45, ya no se cumple, ¿eh? Lo que sí es cierto es que este ángulo alfa sería paralelo con la propiedad de la z y él tendría que ser alfa. Alfa y alfa. Para complementar la idea de los paralelogramos, tenemos el caso del rombo. En el rombo tenemos lo siguiente. Ya está. El rombo dice que los cuatro lados son iguales. Por lo tanto, estos cuatro de acá tienen que ser iguales. Ahora, en el rombo también se cumple algo muy parecido al trapezoide simétrico. Si unimos las diagonales, se va a cumplir que estos valores de la diagonal, por ejemplo, este de acá, tendrá que ser igual a este otro de acá. Y a su vez, este segmento de acá tendrá que ser igual con este segmento de acá. Son iguales. Eso se está cumpliendo. Y además, el ángulo de intersección entre las diagonales es un ángulo recto. Entonces, mucho cuidado. Las diagonales vendrían a ser, para el rombo, también bisectrices. Él es alfa, él es alfa, y también arriba, porque los lados opuestos, los ángulos opuestos son iguales. Él es alfa y él es alfa. Pero sin embargo, este ángulo de acá, si le doy valor teta, le doy teta, lo mismo tiene que cumplir acá, que tendrá que ser teta y tendrá que ser teta. Todo esto se está cumpliendo en el rombo. Y en el caso del romboide, tenemos lo siguiente. Si unimos las diagonales, ahí está, ya está, trazamos las dos diagonales, por lo tanto, no se cumple como en el caso del cuadrado o en el caso del rectángulo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esta diagonal será mayor que esta diagonal. Es por eso que también se le llama diagonal mayor. Poner un D y le llamo un D minúsculo. D es diagonal mayor. Y el D minúscula también le suelen decir diagonal menor.
Ahora, se va a cumplir lo siguiente, que este de acá tendrá que ser igual a este otro acá. Eso sí se cumple. Punto medio. Y también se va a cumplir que este de acá tendrá que ser igual a este otro de acá. Punto medio. Lo que también se va a cumplir en este caso es lo siguiente, que si este ángulo, todo ángulo, vale alfa, este ángulo que está acá todo es alfa. Y si este ángulo es teta, todo este ángulo de acá es teta. Lo que ya no se cumple es en comparación con el rombo, que en el rombo la diagonal era una bisectriz. En este caso la diagonal no es una bisectriz. No vayamos a creer que la diagonal divide a alfa medios, no se cumple. Mucho cuidado con aquella observación. Veamos un ejemplo. Es de la pregunta AYX, si ABCD es un romboide, y nos dan que este lado 15, el otro 17 y el ángulo es 53 grados. Y el X que nos piden está por acá. ¿Cómo hacemos para encontrar X? Entonces veamos lo siguiente. Ya nos dieron una idea de acuerdo al gráfico. Si él es 53, nos damos cuenta que esto tiene que ser ¿cuánto? 37 grados. Y también recordamos que al triángulo 37 y 53, como es notable, a 90 se le pone 5K. A él se le pone 3K, a 53 4K y al 90 5K. Si 5K lo igualamos a 15, resulta que K vale 3. Entonces a 37 se le pone 3K, pero como K vale 3, 3 por 3, 9. Y a 53 se lo pone 4 por K. 4 por 3, 12. Ya tenemos eso. Y entonces ahora, ¿cuánto vale X? Recordamos que en el romboide habíamos dicho que los lados opuestos son paralelos. Entonces, él vale 17. Entonces, este lado de acá, como en este caso no solamente es paralelo, también serían iguales, diremos 9 más X tiene que ser igual a 17, donde X vendría a ser 17 entre 9 y eso vendría a ser 8. X es 8.